Nuestro tema en esta ocasión es la esferocitosis hereditaria. Las células sanguíneas encargadas de transportar el oxígeno a los tejidos son los glóbulos rojos, llamados también como eritrocitos, que en condiciones normales tienen una forma de disco bicóncavo. Esto es que tienen una depresión bilateral en su parte central que le permite, por su elasticidad, con esto, poder deslizarse a través de los conductos más delgados de la circulación, que son los capilares. Esta estructura se determina por la presencia de proteínas especiales localizadas en el interior de la membrana que normalmente le dan la configuración como si fuera su esqueleto. Cuando estas proteínas en su número o en su función se encuentran alteradas, modifican entonces la forma de la célula, dándole ahora un aspecto de tipo esférico, por lo que ahora se llama esferocito. Y también le dan un carácter frágil, generando así su destrucción secundaria, principalmente cuando pasan en la circulación a través del vaso. La disminución de estos elementos y de la sustancia que contienen en su interior produce esta enfermedad que es la anemia y asocia entonces anemia con sus manifestaciones de tipo secundarias. A todo proceso que causa una destrucción de los glóbulos rojos se le conoce también como hemólisis, que puede ser de tipo hereditario o también de tipo adquirido. La esferocitosis es la enfermedad hemolítica hereditaria más frecuente en el mundo. Es probable su existencia en una proporción de un caso por cada 5,000 personas, principalmente en personas de ascendencia europea del norte y con menor frecuencia en otras partes del mundo como África y el sudeste asiático. Su forma de transmisión, en la mayoría de las ocasiones, requiere que existan uno de los padres que tenga la presencia de la enfermedad para poder causar la existencia de la enfermedad en alguno de sus hijos. Y en menor frecuencia, la alteración se puede producir como una mutación en la información genética de la persona que está afectada. Cuando los esferocitos de esta enfermedad circulan en especial por el vaso, ahí quedan impedidos en su trayectoria a través de las regiones que son más estrechas y ante ese bloqueo se llegan a destruir por células de un tejido especializado para evitar que se produzcan así obstrucciones en otras partes corporales. En consecuencia, la cantidad de estos elementos sanguíneos empieza a disminuir y sin una compensación adecuada en su producción, obviamente se empiezan a producir los síntomas de la anemia. Esta enfermedad puede presentarse a cualquier edad y con variación de su gravedad que puede incluir una forma exagerada de desarrollo durante el embarazo que es capaz de producir la muerte en el vientre materno y en otras ocasiones puede llegar a manifestarse hasta la 9ª década de la vida. Por disminución en el número de los glóbulos rojos y de su contenido de hemoglobina, es natural hallar manifestaciones de la deficiencia en cuanto a la entrega de oxígeno a los tejidos, que ya son datos de anemia. Como entonces vamos a tener datos así de palidez de la piel y de mucosas, sensación de fatiga, debilidad, deficiencia en el crecimiento y el desarrollo, mareos, aturdimiento o desmayos, latidos incrementados en el corazón, respiración agitada también. Por tener como causa especial la destrucción de los glóbulos rojos, esta enfermedad por estudios de laboratorio puede ser clasificado en 3 grados de intensidad: leve, moderado y grave, en base a la cantidad del material deficiente y la capacidad de respuesta de reparación, donde la condición grave hace evidente una gran destrucción de células sin una adecuada respuesta de sustitución. Por manifestaciones de la destrucción de estas células, al cuadro de anemia se asocian también datos de liberación de una sustancia en la sangre, que es la bilirrubina. Causa esta un cambio en la coloración de la piel y las mucosas con un tinte amarillo que es conocido ahora como ictericia. Y por otra parte, por participación de la destrucción celular en el vaso, este órgano se asociará también con un crecimiento que se conoce como esplenomegalia. El cuadro suele manifestarse por primera vez, por lo general durante la etapa de lactantes o en niños mayores. Raramente se presenta en la etapa de edad del adulto. El síntoma de presentación más común que se nota en la mitad de los casos son los datos de la anemia y solo en casi del 10 al 15% de los casos se va a notar la coloración amarilla o también el crecimiento del vaso.
casi 2/3 de todos los casos corresponden a la clasificación leve o compensada, que pueden estar libres de alteraciones específicas o solo van a manifestar grados leves de anemia. Se comportan en ocasiones sin evidencia de alteración alguna o solo con síntomas mínimos como algún grado de fatiga o palidez de la piel. Ya la coloración amarilla de la piel en la mitad de los casos se presenta en algún momento de su vida. El crecimiento del vaso es posible hallarlo en la mitad de todos los niños afectados durante su etapa de lactantes, o sea, en los primeros 2 años de vida, y hasta en el 95% de los casos de niños mayores y en adultos. Esta enfermedad puede llegarse a sospechar a diferentes edades por manifestaciones particulares que podemos señalar. Durante su etapa de recién nacidos, estos pacientes suelen tener cuadros de ictericia más notorios asociados con valores muy elevados de la sustancia que se llama bilirrubina, por lo cual motivan muy frecuentemente en su tratamiento a la aplicación de una luz especial, que es la ultravioleta, en lo que en los hospitales se llama fototerapia. O incluso puede llevarse a cabo un procedimiento muy particular que es el recambio de sangre, conocido como exsanguíneo transfusión. Se sospechará este tipo de enfermedad en los bebés que puedan requerir de transfusión sanguínea durante el primer año de vida. Ya en los niños mayores y en los adultos se podrá sospechar esta enfermedad ante la presencia de complicaciones asociadas, como son la presencia de cálculos biliares y las crisis circulatorias. Estos cálculos suelen presentarse a la edad entre los 10 a 30 años, asociados también con dolor en región abdominal. En cuanto a las crisis circulatorias, pueden ser de 3 formas diferentes. La primera se conoce como crisis de hemólisis, que se debe a una destrucción masiva de los glóbulos rojos, en especial con eventos de fiebre que pueden confundirse con cuadros de hepatitis por asociar la coloración amarilla de la piel, la orina oscura y el dolor en la región abdominal. Otro evento crítico circulatorio se presenta en la forma llamada crisis aplásica o la depresión celular sanguínea, debido a la infección por un parvovirus B19 que en niños normales, en los normales va a producir afectación en la producción de sus células sanguíneas, pero en esta enfermedad, por el daño previo de los eritrocitos, causa entonces un mayor deterioro al no haber una sustitución adecuada de las células que están afectadas. Se caracteriza esta enfermedad por la presencia de fiebre, dolor abdominal, dolor muscular, mientras que los datos de anemia se agudizan en un grado mayor y pueden causar incluso la defunción si no se someten a una transfusión sanguínea. El tercer tipo de crisis se asocia con una deficiencia en la sustancia relacionada con la demanda de mayor formación de los glóbulos rojos que debe aportarse. La forma de confirmar esta enfermedad es por medio de estudios de laboratorio, en donde se comprueban las dimensiones aumentadas del glóbulo rojo, además de comprobar su forma mediante la revisión del frotis al microscopio, y también el incremento de las sustancias asociadas con la liberación de la bilirrubina por la destrucción crónica de los glóbulos rojos. Su atención corresponde de preferencia al subespecialista en hematología pediátrica para establecer el tratamiento y seguir su evolución para definir el momento de hacer el retiro del vaso. En cuanto a su tratamiento, para los eventos críticos es posible realizar la transfusión sanguínea y en condiciones en donde la destrucción masiva genera complicaciones, debe de considerarse el retiro del vaso para evitar el órgano de mayor destrucción. Su riesgo asociado a esta intervención quirúrgica se establece por la predisposición posterior a infecciones por bacterias, que en forma normal se limitan por la destrucción que se hace de alguna de esas células activadas en el vaso, pero el riesgo disminuye a medida que la intervención se realice a una edad mayor del paciente. Ya así entonces la edad preferente para su realización es a partir de los 6 años, cuando el riesgo de infección posterior es menor y antes de la pubertad para evitar complicaciones en su calidad de vida en su adolescencia y la probabilidad de desarrollo de cálculos biliares. Su indicación se justifica cuando el cuadro corresponde en la clasificación a los cuadros moderado a severo. El empleo de ácido fólico se justifica para apoyar la formación excesiva de los glóbulos rojos que incrementan su demanda, en especial en las formas moderadas y las graves. Identificar un niño con esta enfermedad puede anticipar otros casos que también pueden estar presentes en su familia y que no se sospecha. Tómelo en cuenta.
Bien, si el tema les ha gustado y quieren compartirlo, envíen este enlace a sus familiares y conocidos a través de sus redes sociales e invítelos a que nuevamente, si tienen interés a conocer otros temas, se suscriban a nuestra página de video en YouTube, Pediatría Alevas. Y también se agradece la atención que nos han dado en esta ocasión, esperando contar con su interés para nuestro próximo tema. Hasta luego, muchas gracias.